Hermanos queridos, bendiciones, shalom. Vamos a finalizar con el Salmo 89. Recuerden que este salmo es de Etán Ezraíta y que pues habla del pacto de Elohim con David y que él tiene esta visión que se le muestra. Primero lava la misericordia de él y habla del pacto con su escogido. Entonces habla de David, pero esto va de David hacia Yeshua y ya vimos y les compartí de que Él es el brazo potente, el exaltado, aquel que trae la misericordia, la luz del rostro de nuestro Abba, y que Él es el socorro. Él es el pronto auxilio en las tribulaciones, de donde vendrá mi socorro, y Él es el que trae la justicia, Él es que lucha, pelea, defiende, está contigo, y es el escogido, es el ungido, es el siervo, y ya le expliqué todo eso. El primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, esta misericordia es para siempre. Entonces, a la vez que rectifica el pacto con David, se cumple en Yeshua, quien es de la raíz de David. Entonces, si su pueblo por su rebeldía no quiere venir a los pactos, no quiere venir a la Torá, entonces Él no los va a abandonar, sino que los castigará, los azotará, pero tendrá misericordia de ellos. Y bueno, de eso hablamos. Pero aquí en el verso 38, y quiero que me le presten atención, porque si desde un principio estamos hablando de Yeshua, vamos a continuar hablando de él. Dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. No es Yeshua el desechado y menospreciado, el ungido, porque si aquí está hablando de un ungido, y desde el principio lo vimos, nos está hablando del mismo Yeshua, de Isaías 53:3, que dice despreciado y desechado. Fíjese, tú desechaste y despreciaste, menospreciaste y desechaste. Isaías 53 dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, dice, te has airado con él y has desechado y menospreciado. Ahora, cualquiera dijese, esos son los judíos que desecharon. Sí, pero también hoy en día su pueblo le está menospreciando y desechado cuando menosprecian el pacto. Aquí lo dice, rompiste el pacto de tu siervo. En otra versión, que es la Peshita, en el mismo verso 38, yo lo voy a leer, dice, pero tú me has olvidado y rechazado y volviste tu rostro de tu ungido. Has despreciado el pacto de tu siervo y echaste por tierra su corona. Y cuando hablamos de corona, hablamos de reinado. Han desechado el señorío, el reino de Yeshua, rompiendo, quebrantando el pacto, despreciándolo, despreciando la Torá, despreciando la ley, es despreciar el pacto. Yeshua es el mediador del mismo pacto que ha sido confirmado a través de él. Cuando el pacto consiste en poner la Torá, la ley, en la mente y en el corazón, y una persona dice que no está bajo la ley, entonces no tiene la ley en la mente y en el corazón, tampoco está en el pacto, ha despreciado y menospreciado al autor de la salvación. Lamentablemente, porque desechar la palabra es desechar a Yeshua. Él es la palabra. Y el juicio viene por quebrantar el pacto, romper, quebrantar, dejar. La otra cosa es que profanar la corona hasta la tierra es tirar su señorío por el piso. Si él es el rey y él se rige por su ley y el pacto, ¿verdad? Y las personas pues lo desprecian, lo echan por tierra, pisan lo que él vino a hacer. Luego dice, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. La Torá es un vallado, es una fortaleza, es un cerco de protección. Lo han destruido. Por eso no tienen cómo, pues, cubrirse. Porque si la Torá es un muro fuerte de protección, y con la difamación del mensaje de la verdad, lo han tirado por el piso, lo han hecho, dice aquí, oprobio
a sus vecinos y dice, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Imagínense lo feliz que Satanás está de que Yeshua vino a hacer traer un pacto renovado sobre mejores promesas, y habló claramente, no solamente que estaba profetizado, pero también habló claramente a sus discípulos y dejó su mensaje. Los discípulos fueron y lo llevaron por todo el mundo hasta que se contaminó, llegó hasta nosotros. Luego, por la misericordia de Él, porque ya Él viene, está restaurando todo y no has despertado a unos cuantos. Y estos que están despiertos, pues están llamándole a los demás. Imagínense que todos nosotros estuvimos una vez entre muchos creyentes cristianos, muchos. Y a todos, por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablarle a muchos. Entonces de repente, pues usted le habla y ellos lo rechazan. O sea, es triste porque uno quiere que estén fortalecidos en la verdad. Y lo que hacen es que se burlan, nos hace oprobio, o sea, hace al pacto, a la verdad, a lo que llevamos, o sea, el blasfemar el camino, lo hacen un oprobio, lo que hacen es exaltar al enemigo, que el adversario se ría de lo que su pueblo está haciendo, exalta el mal en vez del bien, porque cuando una gente le dice, no tienes que guardar la ley, vive como tú quieras, está diciendo practica el mal, y eso es lo que Satanás quiere. Entonces es una manera de exaltar a los enemigos. Has alegrado a tus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada. O sea, la palabra es una espada. Embotar, o sea, no sirve. Tú mismo la embotaste. O sea, no te puedes defender con la misma palabra porque la has hecho inútil para ti. No puedes defenderte. No es que no hay defensa en ella, pero es al que la toma, al que la cree. Luego dice, y no la levantaste en la batalla. ¿Cómo la va a levantar? ¿Con qué se va a defender? ¿Cuántos dicen, no, porque la palabra es mi espada y con ella yo me defiendo? ¿Defender de qué? Si cuando el enemigo ataca no tienes un fundamento, ¿verdad? En la Torá, ¿cómo vas a contraatacar al enemigo? Entonces, a eso es que se refiere. Uno lo lee y uno dice, ¿qué pasó con David allí? Eso no pasó con David. Tampoco pasó con Etán. Entonces, si desde el principio estamos hablando de Yeshua y ahora estamos hablando del pacto, ¿qué hizo el pueblo con el pacto? Pues lo ha pisoteado, lo ha echado por el piso, ha exaltado a los enemigos, no se ha fortalecido para la verdad, para el día malo. La espada, que es la palabra, pues la tiene embotada, no la puede ni levantar. Hiciste cesar su gloria, echaste su trono por tierra. O sea, así está el camino de la verdad. Y Elohim dice que Él va a levantar su nombre, Él va a levantar su pacto, Él los hará entrar, les hará entender. Luego dice, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Cuando estábamos leyendo en Isaías 53, donde dice que Él fue desechado y despreciado, recuerden que Yeshua anunció su muerte en Lucas, en el capítulo 9, en el verso 22. Él le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado al tercer día. Cuando aquí dice, has acortado los días de su juventud, está hablando del mismo Yeshua, quien fue rechazado y despreciado. Entonces, en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 17 en adelante, vamos a leer lo que dice. Esto ya fue cuando Él se aparece, resucita en el camino de Emmaús. Dice el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Elohim y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a
Israel. ¿Están mirando? O sea, nosotros pensábamos que Él iba a traer la redención, que Él era el Redentor, que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él, Yeshua, les dijo: oh insensatos. ¿Sabe? Insensato, necios. Como las vírgenes insensatas, insensatos, tardos de corazón para creer. O sea, ustedes no me creyeron a mí. Ustedes no creen la palabra. Ustedes no entienden las escrituras. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Increíble. Lo mismo está pasando hoy. Aquellos que dicen ser discípulos de Yeshua, aquellos que dicen conocerle, no entienden las profecías, no entienden. Y le dice, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Miren, si muchos entendieran las profecías, no estuvieran buscando un culpable de la muerte de Jesús. Ah, no, porque ellos mataron a Jesús. O sea, pudieran entender que la redención, como está escrito, es para Israel. Pudieran entender tantas cosas, pero hoy son insensatos y tardos de corazón para comprender y entender. Luego dice, y comenzando desde Moisés, o sea, Yeshua le empieza a explicar a ellos, porque le dijo, ustedes no saben, o sea, ustedes sí son insensatos, ustedes no creyeron nada, porque Yeshua les habló todas estas cosas. Le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Moisés y los profetas, la ley y los profetas, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de Yeshua decían. Ah, la Torá y los profetas. Y dice que luego llegaron a la aldea, que luego que se fueron, que se sentaron a la mesa. Dice que los ojos de ellos les fueron abiertos, ya en el verso 31, y les reconocieron que era Yeshua que le hablaba, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjase que ellos ahí no habían recibido el Espíritu Santo todavía, pero Yeshua les abre el entendimiento para que comprendan lo que está escrito en los profetas y lo que ellos, no solamente ellos, los mismos que lo desecharon, debieron saber lo que iba a pasar porque está escrito. Y él le habló desde Moisés a los profetas todo lo que las escrituras decían de él. ¿Qué les parece? Uno tras otro y tras otro y tras otro. Entonces, esto de que fue cortado, de que fue quitado, aquí dice, volviendo atrás, has acortado los días de su juventud, es también una profecía para Yeshua. Sí, en Isaías 53:8 dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Entonces, en el capítulo 52, en el verso 13, vamos a leer hasta el verso 15, y el 51:1, el 53:1 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Este Salmo 89 nos habla de la exaltación del siervo. Luego dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. ¿Cuándo él va a sorprender a esas naciones? Cuando él regrese en su segunda venida, no ahora, no cuando él vino. Dice, los reyes cerrarán ante él
la boca, se callarán. Recuerden lo que hablamos, donde su pueblo se tendrá que callar de todas las mentiras que habló. Cerrarán ante él la boca, porque verán ojos para ver lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tendrán sus ojos para ver, sus oídos para escuchar. No habían oído porque no tenían oído para escuchar y no habían visto porque eran ciegos. Entonces se les abre el entendimiento para que comprendan. En el 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Entonces, en este Salmo 89 nos habla de la diestra, del brazo potente, fuerte es tu mano. Amén. Entonces, bueno, quería tocarle ese punto porque ya estamos terminando. Y todo aquí, desde el 38 hasta el verso 45, donde dice: has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. O sea, él fue afrentado, escupido, burlado. Entonces, cuando nosotros desechamos lo que él vino a hacer, es como si también estuviéramos pisando la sangre del pacto. Como dice la Escritura, hay de aquel que pisa la sangre del pacto. Entonces, a eso, por todo esto, recuerden que hablamos del castigo, de los azotes, pero que la misericordia de su pueblo no se va a ir. Ahora llegamos al momento de la tribulación, por así decir, del tiempo de la ira, donde su pueblo le va a estar preguntando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y los que mueren, ¿hasta cuándo traerás la venganza? ¿Hasta cuándo vas a tener misericordia de nosotros? ¿Dónde están? O sea, porque él los va a llevar a esta reflexión, arrepentimiento, pero usted sabe que nosotros queremos la respuesta de una vez. Nosotros somos así, queremos arrepentirnos hoy y que en 2 minutos todos nuestros problemas se arreglen. Pero no va a ser así. El tiempo de la tribulación son 42 meses, se le da autoridad al antimesías para actuar. A lo mejor a usted le toque vivir los primeros 2 años o 1 año corriendo, pasando, mal pasando. A lo mejor le toque todo el tiempo y quede vivo hasta el final, a lo mejor solamente el primer mes. Pero él va a responder cuando haya acontecido el tiempo. Pero dentro de ese proceso, él va a estar con su pueblo, él los va a ayudar, pero le va a permitir estos azotes. Y hay muchos que recibirán más azotes que otros. Hay otros que no tanto y otros más. Depende, porque la palabra dice: al siervo que sabía hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo, ese recibirá más azote. O sea, la Biblia es clara con esto. Y no es porque él se disfrute castigarnos, porque él nos ama, sino que así como nosotros castigamos a nuestros hijos para corregirlo, así él nos ama y nos castiga a nosotros. Entonces, el pueblo, ante esta situación, se le habló de un castigo. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el socorro? Es Yeshua. Pero espérate, viene un castigo, un azote. Ese trono va de Yeshua. Ese pacto es mi pacto, aunque tú desechaste y menospreciaste mi pacto al decir que las leyes fueron abolidas, o también los judíos al desechar a Yeshua, ¿verdad? Porque quizás ellos hubieran entendido mejor las cosas que nosotros siendo paganos y gentiles para entender la Torá. Nosotros apenas estamos entendiendo. Entonces el pueblo pregunta: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Ven que es un tiempo de castigo. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Cuán breve, poco tiempo, breve tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Mire, la muerte y las cosas que van a acontecer va a hacerle pensar a muchos que todo el mundo se va a morir, que no hay nadie para adorar al Creador y que todo el mundo se perdió. Entonces le pregunta: pero tú creaste al hombre en vano, o sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Entonces aquí, ¿qué te está hablando? Salvación. Dolores de parto, salvación. Nuevo nacimiento,
Oseas capítulo 13, dolores de mujer que da a luz le vendrán a su hijo, como el pueblo, porque es un hijo no sabio, hace tiempo que no debió de retenerse al punto mismo de nacer. Efraín, la iglesia, tiene conocimiento, ha estudiado mucho, está ahí, pero es rebelde a la verdad. Quiere adaptar su evangelio a como ellos quieran, pisando el pacto y quebrantando el pacto. Y cuando quebrantan el pacto, rechazan a Yeshua. Háblele y dígale que el nombre es Yeshua. De una vez te rechazan. O sea, están rechazando la verdad. Yeshua es la verdad, es la palabra, es la Torah, es la ley. Pero él dice que él los va a librar del poder del Seol, en Oseas capítulo 13, que los hará pasar por estos dolores, pero lo librará de la muerte. Entonces, por eso dice el hombre, tú no lo creaste en vano. O sea, es como diciendo, oye, estamos siendo llevados como ovejas al matadero. O sea, tú creaste en vano al hombre, el hombre va a morir. Pero hay uno que lo libra de la muerte y del poder del Seol, que es el ungido, el socorro, el rey, el que tiene misericordia, al que se le prometió la descendencia, que es a Yeshua. Entonces, luego dice, verso 49, Adón, ¿dónde están tus antiguas misericordias que le juraste a David por tu verdad? Adón, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Yahweh, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Aquí el que habla es Yeshua. Él está diciendo, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. ¿Recuerdan el tema del seno? Que estamos en el seno de él y que el mundo se va a ir en contra de su pueblo y será oprobio entre las naciones, afrentados y burlados y perseguidos. Entonces luego dice, porque tus enemigos, oh Yahweh, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Yahweh para siempre. Amén y amén. Entonces, en el verso 21 de este mismo Salmo 89 dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Entonces, si usted sigue a Yeshua, a él lo odian, a usted lo odian. El que te odia a ti, le odia a él. El sufrimiento tuyo es el sufrimiento de él. Aquel que lo rechaza la verdad de la palabra que tú llevas, lo está rechazando a él. Entonces el Abba va a interceder para destruir a los enemigos delante de él. Como dice aquí, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. El enemigo no lo sorprenderá. Entonces los enemigos deshonran, van a pisotear, van a hollar, se van a burlar, pero sin embargo, al final, Elohim, Yahweh, se levanta y quebranta al enemigo delante de él y delante de su pueblo. Y bueno, hasta aquí, pero fíjense que todo el Salmo 89, primero, exalta la gloria de Elohim. Él es que hace todas las cosas, su poder. Él domina sobre el mundo. Lo otro, establece este salmo quién es el Salvador, quién es el brazo de Elohim, quién es el fuerte, quién es el ungido, el rey, el socorro de su pueblo. Luego dice que le va a dar la victoria, que es su hijo y el primogénito y el excelso de los reyes, y que el pacto es vigente eternamente y para siempre, y que la descendencia está confirmada, y que cuando los hijos dejen la ley, como lo estamos mirando hoy, dejen el Shabbat, él los va a castigar, pero no los va a rechazar ni los va a destruir, como tampoco nunca ha desechado a Judá, tampoco a Efraín, sino que los va a procesar, los va a unir, ¿verdad? Y los va a entrar en los vínculos del pacto a través de Yeshua. Y luego vimos aquí como el pueblo hoy ha desechado la verdad, no solamente Judá, pero también Efraín, y que no se han fortalecido. Y viene el tiempo de la tribulación del pueblo
dirá, vamos a morir todos, ¿hasta cuándo? Acuérdate de las misericordias. La misericordia del pacto está firme, pero en un momento de tribulación y angustia es normal que las personas piensen que la misericordia de Elohim no va a actuar, pero Él va a actuar en su debido tiempo. No es al segundo, sino que Él procesa a cada cual por el tiempo que Él le parece, porque Él es justo para hacer todo lo que Él hace. Y bueno, hasta aquí, mis hermanos. Espero que le haya sido de mucha bendición como a mí este salmo. Le voy a seguir compartiendo los otros salmos también. Shalom.